Seguimos en Nueva Argentina generando conciencia nacional. Si no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal de YouTube de Nueva Argentina y activen la campanita para recibir notificaciones. Estamos hablando del federalismo y ahora vamos a hablar un poco de la geopolítica, porque es muy importante entender que el federalismo es la carta de presentación de un país o de una potencia y de cómo quiere encarar su relación con el mundo. Se suele hablar de Estados Unidos como la cuna del federalismo moderno, porque es el primero que en su constitución ya explícito marca lo que es un modelo federal. Y en su nombre ya implica una voluntad de proyecto de nación que es Estados Unidos. Justamente, no son estados separados, Estados Unidos. Un consenso político, como vos bien mencionaste muchas veces, que de la dirigencia política, empresarial y militar, de qué nación querían. Y justamente eso es lo que permitió unir a los estados en un objetivo común. Ellos aparte tuvieron una historia que, bueno, fue que se acostumbraron a ser independientes, incluso siendo parte de la corona británica, y en un momento dijeron, bueno, esto ya no nos sirve más porque aparte nos están cobrando impuestos, gente que no nos representa a nosotros y que no discutió con nosotros, o sea, nuestros representantes no discutieron esos impuestos, fíjate qué concepto, ¿no? Para entender también lo que es un modelo federal cuando ya hay una lógica de nación en el medio. Ahí los representantes tendrían que poder discutir ese tipo de cosas. Es muy importante esto que mencionás para entender la cuestión de los inicios de Estados Unidos, que ellos lograron algo que nosotros no logramos. Sí. Cuando buscan su independencia, pero buscan su independencia para ser una nación libre. Ellos querían ser una nación libre para ser una nación industrial. Sí. ¿Sí? Sí. Para que sus industrias sean de ellos, ¿sí? Para dar Exactamente. trabajo a su propio pueblo. Esto es muy importante mencionarlo, ¿sí? Porque por esta cuestión va Estados Unidos a la guerra. Y no como se cree a veces, bando esclavista o no esclavista. No, va por o los liberales o el proteccionismo económico. Pero aquí, ¿qué sucede? Hay que entender, sería más bien dicho o el libre mercado o el nacionalismo económico, ¿sí? Sí. O las industrias de los de afuera o las industrias nuestras. Exactamente. Esas son las dos bases. Desgraciadamente, muchas veces los liberales en la globalización, el liberalismo ha ganado, hay que decirlo, como modelo ideológico al menos, y ha fomentado que las grandes patrias han crecido gracias al liberalismo. Esto es una farsa, es un mito. Sí. Cuando en Argentina nosotros no pudimos lograr esos Estados Unidos, que fue, una vez que conseguimos nuestra independencia, tuvimos que avanzar a una nación industrial, que el no lo quiso. Sí. Pero ¿qué sucede? Apenas firmamos nosotros nuestra independencia, el otro día estamos firmando libre comercio con Inglaterra. Ahí está el Decimos error. que Belgrano se aparta directamente. San Martín, por supuesto, empieza a ver que su gesta ha sido utilizada. Termina siendo un exiliado, San Martín. Bueno, después viene la cuestión de Rosas y demás, que trataría de volver a sus aguas, ¿no? Por supuesto. Pero es algo todavía inconcluso, ¿sí? Es algo inconcluso y en el caso justamente estadounidense, fíjate que la Constitución no es una Constitución que podríamos decir típicamente liberal. O sea, lo que estaba en la base, no estoy hablando quizá de la letra puntual de la Constitución, sino el espíritu de la Constitución. Esto es algo que analizó, por ejemplo, la filósofa Hannah Arendt, que vivió en Estados Unidos y ha estudiado mucho su historia, y dijo que no estaba en la base de los derechos individuales, típicamente liberales, o derechos de propiedad. O sea, eso estaba, por supuesto, porque quizás es la base de cualquier constitución, pero lo importante del espíritu de la Constitución decía que era que había una cuestión de futuro. Ellos no miraban el pasado, dice, a diferencia de la Revolución Francesa. Es que ese es el concepto, creo, que nosotros creemos en pugna en el actual paradigma, sí, liberal, la libertad, que ellos están seamos libres, sí, libres, pero para vender las industrias del otro. Claro. Yo cuando escucho a los liberales decir esto, libertad de qué? ¿Libertad para qué? Son unos farsantes realmente. Sí. Hay que entenderlo muy bien en esta cuestión. Cuando nosotros decimos que son ellos el verdadero enemigo, así como las patrias se han tenido que liberar de este yugo de una casta gerencial con ideas liberales, esto quiere decir con ideas británicas en su momento, hoy desgraciadamente ha vuelto estas ideas. Sí. Estados Unidos, por ejemplo, se ha liberado. ¿Pero qué ha sucedido? Se ha generado con la globalización oligarquías financieras Sí. que promueven también el liberalismo económico. Y Estados Unidos de vuelta ha tenido que caer, por ejemplo, en las garras de este liberalismo económico. Hoy con Trump está tratando de salir adelante. Pero también le pasó a Argentina. Con Perón empezó a levantar un poco la cabeza, ¿sí? A hacer sus propias industrias y más. Y después de nuevo, ya sea la dictadura en los 90,
de nuevo vuelven estas ideas que son parte de una oligarquía financiera mundial, ¿sí? Hoy son las grandes organizaciones, ¿sí? Las corporaciones, que no tienen patria. Antes era Inglaterra, ¿sí? Hoy son las grandes corporaciones. Hoy ya no son las patrias los enemigos. Hoy el enemigo de Estados Unidos ya no es Inglaterra como quería en su momento. Hoy el enemigo de Estados Unidos son las oligarquías financieras que promueven lo mismo que hacía Inglaterra en su momento. Hoy nuestro enemigo no es Estados Unidos, no es Rusia, no es China, no es Inglaterra. No. Nuestros enemigos son las oligarquías financieras que claro. financian muchas veces a esta casta de gerencial política que sigue sus intereses. En todo caso, ellos serían adversarios. Los otros estados son adversarios, pero son adversarios en los cuales se puede hacer política, real política, ¿no? Que es la política internacional. Pero ahí justamente lo que mencionas es que estas oligarquías, ¿cómo se benefician de un modelo federal justamente que fragmenta la unidad nacional e impide la concreción de un objetivo nacional? Se sirven en bandeja de un modelo así, es lo que mejor les viene, porque es un sistema en el cual hay mucha corrupción y mucha discrecionalidad. Como te digo, lo de los fondos, que se reparten desde nación a provincia, ahí está la discrecionalidad a flor de piel, entonces es muy fácil, si se arregla con un presidente, arreglar, tomando deuda externa, por ejemplo, un acuerdo con alguna corporación, como se hace, por ejemplo, con megamineras. Esto también tiene que ver con lo que es el objetivo de unir y guiar Sudamérica, porque si pensamos en un modelo federal, también es la misma lógica que iríamos a aplicar en un bloque sudamericano. El armado de políticas, por ejemplo, de desarrollo industrial, lo que sería estrategia, defensa, se tiene que dar los mismos criterios para aplicar el federalismo argentino pensando en un bloque sudamericano. O sea, el federalismo se vuelve una necesidad en un contexto, sobre todo en este contexto que estamos hablando. Fíjate las potencias, ¿no? Rusia, China, Estados Unidos, son todas potencias de dimensiones territoriales muy grandes y son potencias que necesitan justamente un modelo así, un modelo integrado de federalismo. En el caso de China es algo distinto, pero Rusia y Estados Unidos sí tienen modelos federales totalmente. Es que digamos que si no, cada uno va para su lado. Sí. En una gran patria, tarde o temprano esto genera separatismo. Bueno, de hecho, ya justamente eso es lo que pasa un poco con California. Hay un poco de conflicto de hace varias décadas. California quiere ser un estado. Podríamos decir lo mismo con la cuestión, por ejemplo, que sucede en España, que está lo de Cataluña. Sí, totalmente. A veces vemos que rápido dicen, la culpa es el modelo federal. No, la culpa es que no hay un proyecto de nación en España. No hay un proyecto de nación en España y no hay un proyecto de Europa. Claro, no hay un Estado fuerte en España, ¿sí? Sí. Que sea un proyecto de nación, que trascienda a todas las provincias o comunidades españolas. Que Cataluña se sienta integrada, diga, porque uno puede tener sus diferencias, ¿sí? Seguramente un bonaerense puede tener sus diferencias, quizás con un salteño, lo mismo con un patagónico y demás, o con un cordobés mismo. Pero no tiene que ir más allá del folclore. Claro que se termina generando a veces estas rencillas tondas y absurdas. Ahora, cuando yo tengo un objetivo que me trasciende a mí, yo no veo esas diferencias. ¿Por qué? Porque veo un hermano, veo un igual a mí, bien entendido. El otro lo pasa a incorporar. Exactamente. Porque tiene un objetivo que nos obliga a hermanarnos. Pues nos damos cuenta que divididos no funcionamos. Ese es el concepto de integración, que es el concepto que va relacionado con nuestra propuesta de nacionalismo. Nuestra propuesta de nacionalismo es integradora, no es separatista. Hay mucho malintencionado que piensa que el nacionalismo es separatismo, nada más lejos de la realidad. El nacionalismo, como bien indicaba inclusive Perón, por ejemplo, decía que la humanidad en su evolución tendía a integrar unidades políticas cada vez mayores. El nacionalismo, para nosotros hoy, es parte del paradigma del siglo XXI, ¿sí? Totalmente. Sí, es un paradigma que se tiene que cambiar. ¿En qué aspecto? El nacionalismo que nosotros proponemos es la defensa de los intereses nacionales, es la reivindicación del Estado-Nación, es la reivindicación de los proyectos nacionales, de los planes políticos, Sí. ¿sí? Es la reivindicación de la antigua y lo mejor de la política griega, ¿sí? Y romana con el Estado. Exactamente, donde se ponían a discutir a dónde queremos ir, qué queremos ser, ¿sí? Exactamente. Eso es lo que estamos reivindicando realmente nosotros. Por supuesto decimos el paradigma actual porque entendemos que esta palabra tiene muchas cuestiones negativas, sí, ya sean xenofobia, ya sean racismo y demás. Pero vemos que no le ha pasado, por ejemplo, esto ya sea el socialismo o el liberalismo. Sí. El socialismo con todas las muertes que nunca ha funcionado, Nunca ha funcionado. puede decir, está visto, pero un sistema social y demás.
¿sí? Y el nacionalismo que muchas veces sí ha funcionado, ya sea en los inicios estadounidenses, cuando se brega por un sistema nacionalista industrialista, hay nacionalismo. O en Sudamérica. Cuando Rusia, la Rusia de Putin, Sí, quiere unir a toda Rusia para plantarse de vuelta frente al mundo, es un sistema nacionalista. tal cual. Sí, Cuando sí. la China, Xi Jinping, ¿sí? Ya la China anterior empieza a decir, tenemos que unirnos, pues tenemos que ser una gran nación, queremos ser la potencia del mundo, es un sistema nacionalista. Sí, Desde ahí nosotros defendemos el nacionalismo. Y de ahí creemos que es necesario reivindicar esta palabra como la defensa de la nación. defensa de La defensa de los intereses nacionales que unen, no dividen. Vos que mencionaste el caso de Rusia, Rusia es un ejemplo de federalismo donde la autoridad central es la que ordena el sistema federal. Es un caso al contrario del que pasa en estos lares, por ejemplo. Hoy también tenemos potencias emergentes como Brasil, India y Sudáfrica. Fíjate, también grandes territorios que tuvieron que empezar a desarrollar lo que es un modelo federal integrado, aunque Brasil también tiene sus dificultades, las tiene desde el inicio de su historia porque ellos han sido un imperio ligado al portugués y bueno, han resuelto la esclavitud muy tardíamente y le ha costado integrar regiones. Getúlio Vargas, por ejemplo, tenía que lidiar con la famosa oligarquía del café con leche, que era el café en San Pablo y en Minas Gerais la leche. Entonces tenía que lidiar con esos productores. Vargas, que tenía una visión federal integradora, él que era el que era vacuno, pero era ganadero, pero él tenía una conciencia de mercado interno, fíjate, por ¿Este ejemplo. modelo federal cómo sirve para unir y guiar a Sudamérica? Y sirve principalmente, si también hacemos un paralelismo como mencionaste el caso de Europa, Europa no tiene objetivos y ahí se ven muchas veces todas las que sí que tienen, fíjate al punto que llegan con Cataluña. Claro, En el esta Unión caso- Europea, digamos que termina siendo porque no hay objetivos. No hay Es objetivos. solamente unión, pero en palabras han dicho que sirve para algunas patrias, bueno, como hemos dicho en este programa ya, quizás para Alemania, que si ellos practican un proteccionismo para adentro, y al resto le exigen libre mercado. Exactamente, Alemania, Francia en una menor medida y Holanda, bueno, Holanda está bastante autónomo, pero esos son quizás los que no son convidados de piedra. Todos los demás padecen el modelo europeo porque es un modelo burócrata principalmente. Burócrata, y es curioso, porque son los que más exigen impuestos y justamente es un modelo más liberal en cuanto al libre comercio. Pero hay que entender una cosa con respecto a Sudamérica. Para entender estas grandes potencias, ya sea las emergentes o las que están ahora en guerra económica, todos son países con situaciones y contextos diferentes, de ahí a que el federalismo tiene que ver con el sentido común también. Se plantean ciertas preguntas: ¿qué quiero hacer? ¿Qué industria quiero generar? ¿Qué objetivos necesito para generarla? ¿Qué Estado necesito? Y principalmente ahí, ¿qué federalismo puedo aplicar? Creo que hay una gran diferencia, bueno mencionarlo esto, cuando haces la segunda pregunta, ¿qué industria puedo generar? Entre el quiero y el puedo. Sí, Sí, porque vamos a poner, yo por quiero eso que, la elegí así. claro, yo quiero que Argentina, por algunos he escuchado, no, Argentina no puede no depender de nadie, yo quiero que no dependa de nadie. Bueno, pero primero planteemos, ¿puede no depender de nadie? Claro. ¿Tiene las cosas para no depender de nadie? ¿Tiene un territorio como, es uno de los territorios con grandes recursos para un lado? Sí. O sea, es una de las 5 patrias que tiene recursos para, digamos, para no depender de nadie. Ahora, ¿podría no aliarse con nadie? Y bueno, tenemos la cuestión del litio en el noreste. Bolivia, Chile. Si nosotros no hacemos lazos regionales, queremos reivindicar nuestra industria y demás. Lo primero que van a hacer, bueno, voy y le compro a Bolivia. Exactamente. Por ejemplo, la cuestión de la marina mercante. Quiero crear una gran marina mercante, pero lo quiero hacer yo solo, no me interesa traerla a Paraguay, la verdad. Y ahí te va a decir, y no, se van a ir todas las industrias privadas, se van a ir a Paraguay. Hacete esa misma pregunta en cuanto a una provincia. ¿Puede una provincia crecer sola? No. Es la misma no, respuesta. Estamos conectados. Estamos conectados. Fíjate, por ejemplo, bueno, Argentina cómo podría hacerlo. Y ya ir finalizando el bloque, así vamos a las propuestas en el siguiente. Integrar las provincias unidas. Fíjate, en principio nos llamamos provincias unidas, antes de ser Argentina. Y bueno, de la misma manera la región debería ser integrada, como Estados Unidos de Sudamérica. Creo que esa, para nosotros, es la verdadera revolución, el verdadero pensamiento revolucionario. Ese verdadero pensamiento que supera todo este actual paradigma, que supera ya sea todas discusiones individuales, ya sea ecologistas, ya sea feministas, ya sea indigenistas, que no las desmerecemos, ¿sí? Pero para solucionarlas realmente tiene que haber un objetivo integrador, ¿sí? Que una
a jóvenes, que una a mujeres, que una a jubilados, que una a indígenas, que una a criollos, a descendientes europeos, a mestizos, a argentinos así, a sudamericanos en sí. Si no caer en esas tonterías que a veces se hace la izquierda, los jóvenes, las mujeres y los trabajadores, los argentinos, los sudamericanos. Es un objetivo que tenemos que plantearnos en común, de ser una gran Sudamérica, que tengamos trabajo para todos, ¿sí? Que pueda elegir el trabajo que yo quiero para cumplir con todos, digamos, poder tener una buena calidad de vida y que esto me permite decir qué quiero ser como persona, y nos permite hacernos la pregunta, ¿qué queremos ser como nación? Y esa pregunta la contestamos en el bloque que viene. Ahora volvemos.